En 12 años más, se calcula que el envejecimiento de la población chilena será la mayor de Sudamérica. No es un dato menor. El 73% de los adultos mayores sienten que son una población marginada y el 50% pierde las ganas de vivir. ¿Cómo se está enfrentando este envejecimiento acelerado desde las políticas públicas? ¿O qué están haciendo las empresas privadas de innovación científica para retrasar el envejecimiento? Aumentar la vida sana sobre los 60 años es el desafío futuro de la ciencia. Resolver los problemas sociales es el desafío de hoy. Bien, nos encontramos aquí en Futuro Ahora y nos acompaña la doctora Sandra Cabezas, gerente general de Novartis Chile. Bienvenida. Y el doctor Cristian González, el director del Instituto de Gerociencia, Metabolismo también y Salud Mental. Hace 200 años teníamos una expectativa de vida de cerca de los 40 años. Luego esta se multiplicó en el siglo XX, hacia los 70 años, y hoy día incluso hay investigaciones que dicen que los niños nacidos hoy podrían llegar a vivir hasta 140 años. Sin embargo, las personas se mueren. Sin embargo, las enfermedades crónicas hacen que la vejez sea un factor de riesgo. ¿Es hoy día la vejez, desde el punto de vista científico, una especie de, si no enfermedad, pero factor de riesgo que deberíamos intervenir para ralentizar, doctora? Gracias, Héctor. Mira, lo que acabas de mencionar, la humanidad dio un paso fundamental con el incremento de la expectativa de vida. En los últimos 100 años, como tú decías, aumentamos 30 años la expectativa de vida y ese ya es un granito. Por eso yo creo que ahora debemos pasar de una discusión más de lo cuantitativo a lo cualitativo. Y vemos términos como el lifespan, health span, expectativa de vida en términos de cuánto duran las personas, como tú mencionabas. Pero ahora yo creo que lo importante y en lo que tenemos que enfocarnos nosotros es en los años de vida con calidad, con salud. Y yo creo que ese es un punto de discusión que seguramente tú vas a complementar muy mejor. Claro, vivir sano significa, claro, vivir hasta 120 años, 100 años, pero aumentar la calidad de vida. Pero la vejez, hoy día la ciencia, de acuerdo a las últimas investigaciones, está centrándose en buscar los elementos para poder frenar este envejecimiento. ¿Ese es el camino o uno de los caminos que estamos siguiendo? Bueno, el envejecimiento es un factor de riesgo en general para muchas enfermedades, como tú lo mencionabas, digamos, enfermedades que se dan más en la edad adulta, ¿no? Vemos un aumento impresionante de la incidencia de cáncer. Y justo se publicó un artículo hace un par de semanas donde hay un grupo liderado por Google donde están precisamente iniciando el próximo año un estudio para identificar específicamente cómo hacen el target del envejecimiento, qué tanto podemos retrasar el envejecimiento. Está mucho por ver, va a ser el primer estudio aprobado por la FDA que va a hablar de ese tema. Sobre ese tema, doctor González, usted es director de Gero. Investigaciones recientes también salidas, publicadas por la prensa y también en paper, muestran que hay grupos de científicos que están buscando distintos caminos para llegar a este mismo objetivo, tratar de encontrar de alguna manera la forma de detener la vejez para así también disminuir una serie de factores como el gasto en medicina, una serie de cosas. He leído que algunos piensan que la causa de la vejez estaría en las células senescentes, otros en las células madres adultas, e incluso en un grupo de genes también y en un proceso, digamos, de interior de la célula. ¿Usted cree que en este camino, en el camino de lograr encontrar la fórmula para que podamos vivir más y vivir mejor, pueda también disminuir la incidencia de enfermedades de alto impacto como las neurodegenerativas, como el Alzheimer, como la demencia? Sí, por supuesto que sí. De hecho, la gerociencia es una disciplina nueva. El concepto de gerociencia se acuñó recién el año 2013. Es un concepto sumamente nuevo. Y la hipótesis de gerociencia dice más o menos lo que tú acabas de describir. Y es que si nosotros conseguimos retrasar las consecuencias negativas del envejecimiento, vamos a evitar la aparición de todas aquellas enfermedades cuyo principal factor de riesgo es la edad. Y entre esas están las crónicas, todas las más prevalentes, las cardiovasculares, la diabetes, el cáncer, las neurodegenerativas, la sarcopenia. Por lo tanto, efectivamente, eso es lo que se está intentando hacer, es modificar la forma como envejecemos, porque hay una cosa que hemos aprendido de los modelos animales, y es que el envejecimiento es maleable. Es decir, la forma como envejecemos no depende exclusivamente del componente genético,
también hay un componente ambiental del que cada uno debiera hacerse cargo. Y como eso tiene un peso sobre la forma como envejecemos, ahí existen alternativas para desarrollar diferentes tipos de intervenciones que retrasen las consecuencias negativas del envejecimiento. De alguna manera el envejecimiento, que es el paso previo al término del ciclo de la vida, que es la muerte, en este campo de investigación que se está desarrollando hoy en día, futuro ahora implica eso, no estamos hablando de investigaciones que van a ocurrir en un futuro, como si esto se tratara de ciencia ficción, sino que están ocurriendo en este minuto. Es probable que en algún minuto, tal vez durante esta misma charla, algún científico logre dar efectivamente con una investigación básica que permita elaborar tratamiento para poder mejorar ciertas enfermedades, disminuir las enfermedades crónicas y lograr que seamos personas que hoy día podamos tener 100 años y tal vez vivir con la vitalidad de los 60. En Novartis, doctora Cabeza, ustedes están trabajando en la medicina de precisión, ¿no? Eso es una investigación que emana después de que se descubrió el genoma humano, entonces empiezan a buscar ciertas mutaciones genéticas y pinchar ahí, ¿no? Tal cual. Como tú lo dices, Héctor, realmente la medicina de precisión es desarrollar tecnologías, porque no solamente son terapias, que respondan, 1, a la genética del paciente, 2, a los factores ambientales y 3, al estilo de vida. Y eso es lo que se conoce como medicina de precisión. En Novartis tenemos muchos ejemplos. Empezamos trabajando muy fuertemente en cáncer, pero hoy nuestro objetivo, y es uno de los principales motores de Novartis hoy en día, es realmente extender la medicina de precisión a muchas áreas terapéuticas, entre ellas las enfermedades degenerativas relacionadas con el envejecimiento. Hoy en día, más o menos el 42% de todos los medicamentos que se están desarrollando siguen el proceso de medicina genómica, y en oncología el 73% de los medicamentos que se desarrollan hoy. Entonces ya no es ciencia ficción, como tú dices, es una realidad hoy. Y hay un ejemplo particular en un tipo de leucemia en el cual se le extracta la sangre al paciente, se lleva al laboratorio, se inyecta con un adenovirus y esas células tienen la capacidad de atacar el cáncer. Entonces te vuelven a inyectar tu sangre y esas células van exactamente a atacar las células cancerígenas con una sola intervención que logra obviamente la remisión de la enfermedad. Y eso ya está pasando hoy. Hay muchísimos ejemplos en los cuales, por ejemplo, el cáncer de mama ya no es cáncer de mama a secas, ya ahora tienes el cáncer de mama receptor hormonal positivo, HER2 positivo, negativo, donde terapias específicas, target, se han desarrollado para ir a atacar específicamente esos receptores. Entonces, hoy tenemos un gran camino por recorrer, pero es nuestro compromiso y en especial en Novartis es nuestro foco de investigación hoy. Querámoslo o no, la investigación básica que deriva también en tratamientos específicos genera también una industria, la industria farmacológica, que por cierto tampoco es una industria que llega a toda la gente. Por supuesto. Los gobiernos y los países hacen algunos esfuerzos, pero la verdad es que tenemos una población en donde no toda la gente puede acceder a este tipo de medicamento. ¿Crees tú que la medicina de precisión que puede hacer que nosotros vivamos más tiempo y mejor llegue a toda la gente, o eso tú crees que es un paso más difícil que el avance de la ciencia? Yo creo que tenemos que trabajar en conjunto para hacerlo posible. Yo creo que tenemos que iniciar obviamente con un tema básico como la atención primaria, si traemos al caso Chile. Todavía tenemos una oportunidad gigante en fortalecer nuestra atención primaria, que va muy relacionado con lo que va a pasar cuando seas adulto, ¿no? Si comiste bien, si hiciste ejercicio, etcétera, etcétera, y cómo al final realmente eso redunda en la aparición de las enfermedades. Y otro punto muy importante es la disparidad, que va muy relacionada con nuestro sistema público, nuestro sistema privado. ¿A qué tenemos acceso? Y no acceso solamente a medicamentos, como tú traes el ejemplo, sino realmente acceso a un diagnóstico temprano, a un tratamiento, un equipo interdisciplinario adecuado y, por supuesto, a las terapias innovadoras. Yo creo que tenemos que trabajar todos en conjunto para que la política pública se mueva a que haya un escenario donde todos los pacientes se pueden beneficiar de las nuevas tecnologías. Porque parece que efectivamente lo más dañino o digamos la enfermedad más cruel en este caso vendría siendo la desigualdad, porque algunos podrían tener acceso a una medicina tan avanzada y otros no. Doctor, en Gero están haciendo una investigación muy interesante que ya partió, entiendo, que es una investigación epidemiológica donde están viendo los factores de riesgo de 300 adultos mayores. Exacto. Y se han definido ciertas comunas. Usted me dice si me equivoco. Está La Reina, está Providencia,
y Macul, ¿no? Correcto, esas son las tres comunas. ¿Qué es lo que ustedes buscan con hacer estas encuestas, que entiendo que son neuropsicólogos que van a ir a las casas? ¿Qué buscan ahí? ¿Qué es lo que ustedes creen que pueden encontrar en estas entrevistas? Bueno, este estudio es un estudio que es de tipo longitudinal. Eso significa que a estos 300 individuos, una vez que son reclutados, vamos a hacer un seguimiento durante 3 años y vamos a hacer mediciones en 3 diferentes etapas durante estos 3 años. Y las mediciones son múltiples, porque van a abarcar no solamente aspectos sociales, aspectos cognitivos, sino que vamos a tomar también imágenes del cerebro, resonancia magnética nuclear funcional, vamos a evaluar el microbioma, vamos a evaluar marcadores biológicos, vamos a evaluar marcadores genéticos. Y la idea nuestra es que a lo largo de estos 3 años de observación, sabemos que va a haber una fracción de estos individuos que desafortunadamente va a desarrollar una demencia. Entonces lo que queremos hacer con el estudio longitudinal y con todas las variables que vamos a determinar es establecer un clasificador, tratar de determinar cuáles son aquellos factores que hicieron más vulnerable a un grupo de estos 300 individuos para desarrollar una demencia, pero tan interesantemente como eso es ver qué hizo que aquellos que no desarrollaron demencia no lo tuviesen, qué es lo que tienen en común ambos grupos y qué es lo que tienen distinto ambos grupos, para entender si es que podemos estratificar la vulnerabilidad de la población chilena. Me imagino que el factor medioambiental también es clave, por eso esta diferenciación de comunas. ¿Esto fue aleatorio o hay ahí una idea específica de por qué no fue La Reina, por qué no fue Lo Barnechea, por qué no fue Renca? Hay una decisión que es más bien técnica de la forma como se está haciendo el estudio y la decisión guarda relación con que queríamos reclutar gente que se atienda en el sistema público de salud y que se atendiese en comunas cuyo centro de derivación para estudios de neurología y de neurodegeneración fuese el Hospital Salvador, porque el equipo de médicos que trabaja asociado a Jero están primariamente localizados en la Facultad de Medicina que está asociada al Hospital Salvador. Y es por eso que determinamos que estas 3 comunas eran las que nos generaban una posibilidad de reclutamiento de un número adecuado de individuos para hacer el estudio, porque entre otras cosas la forma como estamos haciendo el reclutamiento no es la más común que se utiliza, que es esperar que la gente vaya a un servicio primario de salud, refiera un problema cognitivo e ingrese posteriormente a un estudio. Nosotros al revés, hacemos completamente aleatorio, vamos a las comunas, dividimos cada comuna en cuadrantes y vamos casa por casa en cada cuadrante buscando familias donde haya individuos mayores de 70 años, les hacemos una breve encuesta que a nosotros nos diga si es que estos sujetos podrían ser incorporados en la cohorte y después de hacer una entrevista un poco más exhaustiva y determinar de que efectivamente cumplen con los requisitos para entrar, se les ofrece entrar al estudio y por lo tanto no estamos teniendo el sesgo de reclutar gente que ya manifiesta una cierta preocupación por su salud y que por lo mismo acude a un centro de salud, que en el fondo es un sesgo, es reclutar un subconjunto de la población que serían aquellos que son más conscientes o están más preocupados de su propia salud que la población general. La realidad hoy día la veo que tiene 2 ángulos. Uno que efectivamente, como decíamos en un principio, esto no es una sucesión de futuro, esto está ocurriendo ahora, estamos muy cerca de tal vez de lograr ciertos tratamientos o ciertos medicamentos y ciertas investigaciones para poder entender por qué envejecemos y por qué las enfermedades nos atacan de esa manera, pero eso contrasta brutalmente con las informaciones, los últimos estudios con respecto de los adultos mayores, por ejemplo aquí en Chile directamente. El último estudio que se hizo sobre inclusión y exclusión hablaba de que el 73% de los adultos mayores en Chile se sienten marginados, sienten que la sociedad los margina y más de un 50% pierde las ganas de vivir después de los 60 años. ¿Cómo podemos, ustedes que vienen del mundo de la ciencia, poder hacer convivir estos 2 mundos? Un mundo que avanza a una velocidad que es muy difícil de tener, con realidades sociales que son deprimentes. ¿Qué habría que hacer, doctor? Bueno, ese es un desafío que es mayor y es un desafío que en estricto rigor trasciende la investigación científica o el trabajo que puede hacer una empresa farmacéutica, porque en estricto rigor este es un desafío del país. Cuando uno habla de envejecimiento, estamos hablando de un problema biológico interesante, pero también estamos hablando
de un problema social, un problema económico y un problema ético. Porque, entre otras cosas, nosotros sabemos, y investigadores de nuestro centro lo han calculado, que, por ejemplo, el tener a un paciente con Alzheimer en casa tiene un costo aproximado de 600 a 700 dólares por mes al día de hoy. Y sabemos que las pensiones en Chile en promedio son de 300 dólares al mes. Por lo tanto, ahí los números no cuadran. Sí. Hay un problema. Entonces, por eso se hace tan imperativa la necesidad de avanzar en el concepto del health span, en tratar de que las enfermedades asociadas al envejecimiento aparezcan lo más tarde posible en el ciclo vital. Y solo para matizar y para dar un énfasis respecto del punto, todo el mundo está pasando lo mismo. Y te voy a comentar un dato, y es que en Estados Unidos se hizo el cálculo ya, y se hizo el cálculo de cuál es el significado en términos económicos de extender el health span, el periodo de vida sano. Y eso ya hay papers sobre eso y demuestran que si tú a la población general de Estados Unidos incrementas el health span en 2,2 años solamente, va a haber un ahorro de 7 trillones de dólares hasta el año 2050 en los Medicare en Estados Unidos. Uno podría simplemente, por una sencilla regla de 3, establecer que en Chile también va a ocurrir algo así, y por lo tanto el problema, como dije en un comienzo, es más allá que un problema de interesante investigación. Es un problema de país en donde necesitamos miradas diversas y una contribución de diferentes ángulos. ¿Cómo evitar, para ir finalizando también, doctora Cabezas, que el envejecimiento acelerado que tiene la población mundial, la chilena, ¿no? Cálculos dicen que al 2030 Chile podría ser la población con adultos mayores más grande de América Latina. ¿Cómo lo ven desde la empresa privada, la combinación o el diálogo con el sistema público para llegar a más gente y evitar también de que la investigación no se convierta en un negocio? Sí, mira, yo creo que fundamentalmente el impacto financiero para la salud que viene con el envejecimiento, y no solamente financiero para la salud, sino económico como tal, requiere cambios drásticos en todo nuestro sistema político de salud pública en general. Pero yo creo que está lejos de ser catastrófico. Yo creo que tenemos que partir por lo que tú mencionabas, un diagnóstico claro. ¿Cuáles son las necesidades que tenemos hoy? Segundo, mencionar un punto que tú decías, y esto no es un problema de un solo actor. Tenemos que trabajar en conjunto y construir soluciones hoy para el mañana. Porque ya hoy estamos tarde con lo que se nos vino encima, que la población se nos envejeció. Pero hay cosas muy puntuales que podemos hacer. Por ejemplo, el tema de la ficha única digital. O sea, no es posible que nuestros adultos mayores que se mueven de Santiago a regiones no tengan cómo llevarle los antecedentes al médico. Imagínate un paciente de 80 años, cuánta historia trae atrás y nadie tiene ni idea qué le pasó a esa persona. Entonces yo creo que tenemos que impulsar como empresa privada, digamos, las iniciativas de tener una ficha única digital que nos permitan poder movernos a dar un mejor servicio y responder a las necesidades. Otro punto también en el que tenemos que trabajar es ¿cómo hacemos que nuestros adultos no tengan que ir a un hospital, moverse 2 horas de un lado a otro, sino que les hacemos el diagnóstico en la casa, les traemos el medicamento a la casa, las atenciones a la casa? Y yo creo que la tecnología hoy nos va a facilitar ese proceso. Respondamos a las necesidades, tengamos un diagnóstico claro y trabajemos en conjunto. Para finalizar, y es una pregunta que la voy a dejar en el aire, que no la vamos a responder en esta oportunidad, pero lo que sabemos y lo que tenemos claro es que la ciencia avanza, que hoy día se está buscando la forma de ralentizar el envejecimiento para así también tener y lograr que los adultos mayores tengan una mejor vida durante más tiempo, ahorrar costos en el Estado, y los problemas sociales, sin embargo, se siguen agudizando. Cuando logremos efectivamente ralentizar la vejez y tener farmacología directa para poder trabajar enfermedades muy precisamente, vamos a encontrarnos en un momento, que es una pregunta al aire, en un momento donde vamos a pasar la barrera de los 100 años, como si tuviésemos 60, ¿y qué va a pasar con las intergeneraciones? ¿Vamos a dar abasto como sociedad para que podamos convivir una persona de 80 años con una vitalidad de 50? ¿Qué va a pasar con el joven? ¿Van a dejar de nacer niños porque vamos a ser todos adultos mayores? Bueno, esa es una pregunta que yo creo que la vamos a responder con el paso de los años. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctora. gracias por la invitación.